Hola, es muy común que cuando nosotros abrimos una ley, un código, una constitución en México, de un estado, de una entidad federativa, Puebla, Sonora, Sinaloa, Chiapas, nos encontremos que la ley dice Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Pero los estados, las entidades federativas de México, ¿son soberanas? En realidad son soberanas. De eso vamos a hablar el día de hoy, pero no se te olvide suscribirte a nuestro canal aquí abajo y darle clic en la campanita, darle like para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo y que hemos estado subiendo constantemente en este canal, en El Constitucionalista. Pues bien, ya que estamos hablando de eso, tenemos que entender primero por qué existe la soberanía. En principio, el concepto soberanía fue un concepto que en principio lo tenían antes de la Ilustración. Estamos hablando del siglo XVIII. Antes del siglo XVIII lo tenían asimilado los monarcas, los emperadores, los reyes. Ellos eran los soberanos. Pero después con los pensadores iluministas, con Montesquieu, Rousseau, Locke, señalaron o empezaron a decir que la soberanía no residía en el monarca, la soberanía residía en el pueblo. Y entonces, evidentemente, con estas ideas se le quita la soberanía al monarca y se le entrega el poder al pueblo. Y entonces tenemos que definir entre soberanía nacional y soberanía popular. La soberanía popular es la que tiene el pueblo, la masa, los habitantes que habitan en un territorio. La soberanía nacional es la del propio Estado, del país. Ojo, estamos hablando del país. Al referirnos a un Estado, estamos haciendo la igualdad o señalándolo de igual forma como si fuera un país o como un sinónimo de país. Ahora, en este caso, la soberanía nacional emana de la soberanía popular, indiscutiblemente. Por tanto, en este sentido, México, los Estados Unidos mexicanos sería un país soberano y tendría soberanía solamente. Los Estados Unidos de América es otro país soberano, Francia es otro país soberano. Pero entonces, si los Estados Unidos mexicanos, México es el país soberano, sus partes, las entidades federativas, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, son soberanos, pues no, evidentemente no. Los estados, mal llamados estados de la República, que son entidades federativas, no tienen soberanía. Tenemos que decir qué se entiende por soberanía y por autonomía, porque obviamente las entidades federativas de México son autónomas, no soberanas. En principio, la soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Si estamos hablando de un Estado independiente, es evidente que no estamos hablando de Tlaxcala, de Oaxaca, de Baja California, estamos hablando de México en general, del conjunto de toda la federación. Ahora, la autonomía, ¿qué es? Pues es la potestad que dentro de un estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, como en el caso de Puebla, Tlaxcala y demás, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. Es decir, está dando una cualidad. Mientras en la autonomía, la entidad autónoma se rige, crea sus propias normas y se rige por sus propios órganos de gobierno, en la soberanía estamos hablando de un Estado independiente totalmente. Y recordemos que ni Puebla, ni Tlaxcala, ni la Ciudad de México son estados independientes. Todos forman parte de una misma federación. El Estado independiente es México, independiente frente a otros países. Tomando en cuenta esto, la autonomía viene de auto y nomos, es decir, darse su propia norma, sus propias leyes. El municipio es libre y autónomo. Los estados en México, mal llamados estados o entidades federativas, son autónomos, pero no todos. Ojo ahí, dentro de los 32 entidades federativas de México, la Ciudad de México no cuenta con cierta autonomía. Y es curioso porque si ustedes ven de las 32 constituciones del país,
31 dicen Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, de México, de lo que sea. Pero dice Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Mientras que la Constitución de la Ciudad de México no dice así, dice Constitución Política de la Ciudad de México. Por tanto, la soberanía no se le otorga, entre comillas, a la Ciudad de México. Evidentemente, esto de la soberanía es una falacia que empezó a existir desde que en 1823 y 1824 el constituyente de 1823-1824 estaba pugnando entre sí México, la nación naciente, el país naciente, iba a ser un estado federal o un estado centralista. Y recordemos que esta pugna fue con la que dio inicio la etapa independiente, la vida independiente de nuestro país, después de que se independiza de España. Y recordemos que está esta pugna en el Congreso Constituyente de 1923. Y entonces México pierde territorios, de hecho pierde Guatemala, por ejemplo, porque el embajador perdón, no el embajador, el diputado de Guatemala, que porque Guatemala era parte de México, pues se va a Guatemala y ellos declaran su independencia. Entonces, mientras está esta discusión, los diputados constituyentes de 1823 se dan cuenta que las entidades federativas quieren la autonomía. Y entonces se crea esta falacia de hacerles creer literalmente a estas entidades federativas que eran soberanos, para que obviamente no se sintieran atados a un poder central y obviamente no declararan su independencia y no se perdiera más territorio del que ya se había perdido con Guatemala, que se había ido pues había declarado su independencia. Entonces, así fue como surgió esta situación, esta falsa creencia de que las entidades federativas de México son soberanas, pero no. La soberanía o el Estado soberano es México en su conjunto y las partes, en este caso las entidades federativas no son soberanas, sino son autónomas. Es un error, es una falacia que existe, pero que muchos abogados y muchas personas no lo entienden y no lo conocen. Entonces, pues de eso tratamos el día de hoy. Espero que te haya gustado este video. No te olvides darle like a este video, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todos los videos y nos vemos en el próximo